Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a Diario. Shavua Tov, muy buena semana para todos. Hoy es lunes 25 de noviembre, 24 del mes de Heshvan. Llevamos 416 días de guerra con 101 rehenes todavía en la franja de Gaza. No hay esperanza de que vuelvan a casa, ni siquiera se habla ya de negociaciones o de un posible acuerdo. Y la pregunta que se plantea hoy es, ¿hay esperanza de que sí haya un acuerdo, al menos con el Líbano, para que los habitantes del norte de Israel puedan volver a sus casas, a reconstruirlas, a reconstruir los kibutzim, los moshavim, las ciudades e incluso sus propias vidas? Vamos a ver cómo reflejan todo esto hoy los diarios y otros medios aquí en Israel. Comenzamos por la primera plana del diario Yediot Aharonot, que nos muestra la imagen de una casa alcanzada por un misil de Hezbollah ayer en el Moshav Rinatia, ubicado en el centro del país entre Yehud y Petah Tikva, uno de los lugares más afectados ayer. El titular refleja la realidad en números: 250 cohetes, 550 sirenas, y la bajada amplía impactos directos en Petah Tikva, Haifa y Nahariya. Millones de personas, dice, estuvieron en los refugios desde el norte y hasta el centro del país en uno de los días más intensos desde que comenzó la ofensiva de Hezbollah. A medianoche, fuentes en Estados Unidos, en Israel y en el Líbano informaron que Israel dio luz verde para avanzar hacia un acuerdo, aunque todavía falta la aprobación final del gabinete. Aquí tenemos la tapa de Ma'ariv, que casi como en una predicción, en su titular de hoy dice: escalada antes del acuerdo. Hezbollah aumentó en forma dramática los disparos desde el Líbano, dice la bajada. Al mismo tiempo, fuentes políticas expresan optimismo respecto de las negociaciones para un acuerdo de cese de fuego, y la cita de una de esas fuentes, por supuesto, entre comillas: la dinámica es positiva, hay voluntad de todas las partes. Y el saldo de la jornada de ayer fue de 14 heridos, uno como consecuencia directa del disparo de un cohete. En estado grave se encuentra todavía hoy, y graves daños en casas, autos, edificios, instituciones y sitios públicos. Lo que vemos allí es un video de Magen David Adom, la estrella de David roja, en la ciudad de Petah Tikva ayer. En Israel estiman que habrá más disparos a medida que nos acerquemos a avances en la negociación. Y nos explicaban ayer en Canal 12 de la televisión israelí que habíamos empezado a tener como una especie de sensación de que la guerra se estaba terminando, pero no, todavía sigue, continúan los combates, la operación terrestre de Israel en el Líbano, y Hezbollah está tratando de disparar todo lo que puede y de utilizar todas sus capacidades. Todavía tiene planes operativos, misiles, gran cantidad de misiles. El periodista experto en temas militares de Canal 12, Nir Dvori, decía: tenemos que estar preparados para la posibilidad de que haya más días como el de ayer, y quizás incluso de mayor intensidad, y a zonas del país a donde Hezbollah todavía no disparó. Todo ello para tratar de alcanzar logros, dicho esto entre comillas por supuesto, algún tipo de disuasión frente a Israel o posicionarse mejor en estas negociaciones. Ohad Gemo, también periodista de Canal 12, explicaba que Hezbollah se siente ahora mucho más fuerte que hace un mes y medio. Tienen la sensación en esta organización terrorista de que logran recomponerse, recuperarse y reorganizar sus fuerzas mientras continúan los combates, o sea, todo junto. Y lo que estamos viendo allí es una fotografía que publicó anoche Hezbollah,
Es la zona de Petah Tikva, uno de los lugares, como decía, que sufrió el mayor impacto en una de las ráfagas de misiles. Y el texto: la suerte de Tel Aviv será como la de Beirut. O sea, si Israel ataca Beirut, Hezbollah atacará Tel Aviv. Pero esto no es nuevo. Israel ya atacó Beirut, la Dajia, como sabemos, que es el bastión de Hezbollah, pero no solamente. ¿Qué cambió? Entonces, lo que nos explican en varios medios israelíes hoy es que se trata de una reacción, primero, al intento de Israel de este fin de semana de eliminar a Muhammad Haidar, que es el comandante militar que le queda a Hezbollah, un intento que no tuvo éxito y que, según Canal 12, se trata del cerebro estratégico militar, dicho esto entre muchas comillas, más significativo que le queda a Hezbollah, y además 29 personas resultaron muertas en esta ofensiva y por eso de allí la reacción de Hezbollah. También Israel reaccionó, por supuesto, a amplios ataques de las fuerzas de defensa de Israel que allí estamos viendo, especialmente en Beirut y en particular en sitios de producción y almacenamiento de armas pertenecientes a Hezbollah. La Fuerza Aérea destruyó una lanzadera de misiles desde donde se realizaron los disparos a Haifa. Era una de las imágenes que recién veíamos. Y anoche hubo una reunión del Gabinete de Seguridad, pero reducido, del primer ministro con algunos ministros y altos mandos de seguridad, que se produjo después de que el enviado de la Casa Blanca, Amos Hochstein, les dijo a los funcionarios israelíes este fin de semana que el acuerdo está casi listo, se puede empezar a cerrar los últimos detalles, y esta mañana, además de estas declaraciones de fuentes políticas no oficiales, sí hubo una voz oficial. En declaraciones a Galei Tzahal, el embajador de Israel en Estados Unidos, Mike Herzog, dijo: estamos cerca de un acuerdo con el Líbano. Hay que cerrar algunos detalles y se necesita la aprobación del gabinete de nuestro lado, pero pienso que hemos avanzado y en cuestión de días puede darse un acuerdo que permitiría a los habitantes del norte de Israel regresar a sus casas. Y claro, no quiero ser aguafiestas y me sumo al optimismo, pero debemos ser realistas y tampoco creo que alguien se vaya a sorprender con el contenido de este artículo que estamos viendo del diario libanés Al-Akhbar, de Ibrahim Al-Amin, que es presidente de la junta directiva de este diario libanés pro-Hezbollah, Al-Akhbar, que critica duramente a los opositores a Hezbollah dentro del Líbano. ¿Y qué dice? ¿Por qué tiene que ver con nosotros? Porque según este autor, los opositores de Hezbollah no actúan en interés del Líbano, sino que sirven a las ambiciones de Estados Unidos, Europa y los países del Golfo. Además, dice, adoptaron la percepción de Israel o la forma como Israel comprende la resolución 1701 del Consejo de Seguridad y están llamando a desmantelar a Hezbollah y a convertir al ejército del Líbano en un sirviente de Israel. La resolución 1701, recordemos, es la resolución con la que finalizó la Segunda Guerra del Líbano en 2006 y que establece que no puede haber ninguna milicia armada desde el río Litani hacia el sur hasta la frontera con Israel. Por supuesto, esto incluye a Hezbollah y solamente puede estar allí el ejército del Líbano y la Fuerza Internacional de Paz de la ONU. Vuelvo entonces al artículo de Al-Amin que dice: ninguna persona razonable permitiría que el Líbano sea tratado como un país bajo ocupación. Pero claro, no aclara que en esto no incluye a Irán. O sea, Irán sí puede hacer lo que desee en un país soberano como es el Líbano, pero no supuestamente otros factores. ¿Por qué? Dice, porque todos quieren quitarle las armas a Hezbollah, pero al mismo tiempo no le van a dar al ejército libanés
ni la autoridad ni la capacidad para actuar frente a las violaciones israelíes del cese de fuego. Al-Amin subrayó que Hezbollah tiene el deber de ayudar a lograr un alto el fuego y que está esperando ver el resultado de estas negociaciones. Sin embargo, aclaró que esto no significa el fin de la resistencia, como llaman ellos a sus actividades terroristas, ya que Hezbollah considera el conflicto actual, abro comillas, como una ronda más en la guerra con Israel, que en última instancia debe ser eliminado, y Hezbollah reconstruirá sus capacidades militares para seguir persiguiendo este objetivo. Fin de la cita. Como dije, nadie puede decir que se vea sorprendido por el contenido de este artículo. Seguimos adelante, vamos ahora a la tapa de Israel Hayom de hoy. La imagen es del Aeropuerto Internacional Ben Gurión y el titular dice: cientos de israelíes están en situación de alto riesgo, y agrega que Irán reunió información sobre miles de israelíes para atacarlos. Y la bajada dice: se intensifican los esfuerzos por atacar israelíes dentro de Israel y en el extranjero, y por supuesto se refieren a la tragedia, lo sucedido este fin de semana en Emiratos Árabes Unidos, que anunció que capturó a los sospechosos del asesinato del rabino Tzvi Kogan, el emisario del movimiento Chabad Lubavitch, que fue secuestrado y asesinado allí. El cuerpo sin vida de Kogan será traído hoy a Israel y sepultado mañana en Jerusalén. Recordemos algunos detalles de este caso estremecedor. La familia del rabino Tzvi Kogan, más precisamente su esposa, comunicó su ausencia el jueves porque Tzvi no se presentó a una reunión que tenía prevista, no respondía las llamadas de su familia, y por eso la esposa le avisó al responsable de seguridad de Chabad, que de inmediato informó a las autoridades emiratíes e israelíes. Kogan también tenía la nacionalidad de Moldavia, y hay que decir que todos los comunicados y anuncios del gobierno de Emiratos se refieren a un ciudadano de Moldavia, no de Israel. Kogan había ingresado en Emiratos Árabes Unidos con su pasaporte moldavo y era ayudante del rabino principal de las comunidades de este país, Levi Yitzhak Duckman, y director del supermercado kosher Rimon en Dubái. Su cuerpo fue hallado en su vehículo abandonado en la zona de Al Ain, a unos 140 kilómetros de Dubái, y allí había señales de que Tzvi Kogan luchó contra sus captores hasta el último instante. El gobierno y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel difundieron un comunicado conjunto en el que decían que el asesinato de Tzvi Kogan fue un acto criminal de terrorismo antisemita. El Estado de Israel actuará por todos los medios y castigará con todo el peso de la ley a los criminales responsables de su muerte, decía el texto. Según fuentes israelíes, la investigación se centra en una célula terrorista de origen uzbeco que operaba en Dubái en nombre de Irán y supuestamente llevó a cabo el ataque y luego huyó a Turquía. Fuentes emiratíes, citadas por el diario Haaretz e implicadas en la investigación, dijeron que la sospecha se centra en una célula activada en forma indirecta por Irán, y otros medios decían también que podría ser a través de Irak, o sea que, como siempre, Irán estaría utilizando a otros factores para actuar, tratando de no dejar rastros para después no recibir la respuesta de Israel. Tras el hallazgo del cadáver, el Consejo de Seguridad Nacional de Israel difundió un comunicado con advertencias a los ciudadanos israelíes que se encuentran en el extranjero o que planean viajar para que aumenten las medidas de precaución. El Consejo de Seguridad Nacional elevó la alerta de viaje a Tailandia a nivel 2, debido a que, según explicaron, porque ya habían dado una alerta así hace más o menos 10 días, no es que la amenaza haya aumentado, pero continúa
y después de lo sucedido en Emiratos Árabes Unidos, hay que decir, un lugar muy amigable con Israel y con los israelíes, después de lo sucedido allí, toda precaución parece poco y parece insuficiente. Y aquí vemos un artículo del diario Maariv de hoy, cuyo título es "Los necesitamos de vuelta en casa para vencer esta guerra", al cumplirse un año del acuerdo de liberación de rehenes y 416 días de guerra. Los familiares de los secuestrados y los rehenes que fueron liberados volvieron a reunirse y a realizar una manifestación y difundieron un mensaje, abro comillas: "No nos hablen de terminar la guerra y desmantelar a Hamás mientras no hayan salvado las vidas de 101 almas, 101 personas todavía retenidas en cautiverio". Este fin de semana Hamás difundió un video en el que supuestamente se ve a una rehén israelí que resultó muerta en cautiverio. En Tzal dijeron que están verificando la información y que en este momento no podemos ni confirmarla ni refutarla. Según esta declaración, los representantes de Tzal están en contacto con la familia de esta rehén, los ponen al tanto de toda la información disponible. Jamás, dice el comunicado, continúa utilizando el terror psicológico y comportándose de una manera cruel. Por favor, absténganse de difundir rumores y publicaciones que perjudiquen a las familias de los rehenes. Muy importante a tener en cuenta. También el presidente de Israel, Yitzhak Herzog, pronunció una declaración especial en este extraño aniversario. En estos días se cumple un año del único acuerdo de liberación de rehenes, un acuerdo que trajo a casa a varias decenas de nuestras hermanas y hermanos, como parte del mandato supremo que más compromete a un Estado con sus ciudadanos. Nos encontramos en un punto crítico en todo lo relacionado con las secuestradas y los secuestrados. Tenemos muchos logros en esta difícil lucha, pero también debemos decir con sinceridad que cada día que ellos no están aquí con nosotros significa que hemos fracasado. Debemos comprender que si no los traemos de vuelta a casa, nos quedaremos con una herida sangrante y abierta que quemará por siempre nuestras almas, como sociedad y como nación. Debemos actuar en todos los campos y por todos los medios, hacer todo con urgencia para traerlos a casa. Cambiamos nuevamente de tema, nos vamos a una información del diario británico Financial Times, según la cual Rusia reclutó a cientos de combatientes en Yemen. Según este informe, estos combatientes son hutíes que habrían sido atraídos con promesas de altos salarios y la posibilidad de obtener la ciudadanía rusa antes de ser enviados al frente en Ucrania. De acuerdo con este medio, una empresa asociada con los hutíes habría servido como intermediaria para facilitar la llegada de estos mercenarios a Rusia. Una vez en territorio ruso, los combatientes fueron presuntamente integrados a las Fuerzas Armadas y enviados a la línea de combate. Según interpretan analistas en Gran Bretaña y también en Israel, el reclutamiento de yemeníes pone de relieve la creciente cercanía entre Moscú e Irán, que financia y sostiene a este grupo terrorista. Vamos ahora a información que no está en los diarios de hoy. El equipo legal del primer ministro Benjamin Netanyahu solicitó en las últimas horas un nuevo aplazamiento de 15 días para el comienzo de su testimonio ante el tribunal en el marco del juicio penal que se le sigue. El primer ministro explicó que, a pesar de sus mejores esfuerzos, él y sus abogados defensores no están preparados para la fecha prevista para esta declaración, el 2 de diciembre. A principios de este mes, el equipo de defensa de Netanyahu solicitó un aplazamiento de 10 semanas, pero el tribunal rechazó la solicitud, afirmando que le había dado ya 5 meses para prepararse, porque la fecha estimada o fijada en primer lugar era para julio.
Los abogados también alegaron que los preparativos se vieron obstaculizados aún más por la decisión del Tribunal Penal Internacional del jueves pasado de emitir una orden de arresto contra Netanyahu por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Un tema que, según explicaron, ha hecho que Netanyahu tenga que organizar rápidamente y estar presente en reuniones y debates, y le ha quitado más tiempo todavía del que podría llegar a tener disponible para preparar su testimonio. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haber comenzado con nosotros la semana y por haber estado con nosotros un día más. Les agradezco de corazón todos los mensajes y los invito, como siempre, como cada día, a seguirnos en el canal, a compartirlo y a suscribirse. Gracias nuevamente. Los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.